Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga de manera en especial a ti, familia de Excelencia Cristiana. Te saludamos. Un fuerte abrazo desde aquí, desde tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Te saluda tu hermana y amiga, la pastora Teresa de Cid. Para mí es una honra llegar hacia cada uno de ustedes a través de esta plataforma, hermano. Yo sé que usted está sediento de una palabra de Dios. Yo sé que usted abrió ese video. Digo, yo quiero que Dios me hable. Y Dios está aquí para hablar a tu vida. No estoy sola. Me acompaña una ministra de la casa, una mujer de evidencia, una mujer de fuego, llena de autoridad de Dios, y ella quiere bendecir tu vida en este día. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Tere. manita. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un honor conectar con cada uno de ustedes en esta preciosa hora que Dios nos ha regalado. Seguimos compartiendo la palabra del Señor con ustedes y no le cambien porque seguimos aquí con ustedes. Yo sé que usted tiene muchas preguntas. Yo sé que usted se ha preguntado, pero Dios mío, pero yo vivo orando y no veo nada. Pero yo vivo ayunando muchas veces y no veo resultados. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? No le cambie, que hoy te vamos a desatar todo esto. ¿Por qué tú no ves resultado en tu oración? ¿Por qué tu oración no llega a Dios? ¿Por qué no ves la manifestación del resultado por el cual tú estás pidiendo? Entonces mi hermana Tere se va a encargar de responderte. Tere. Amén, amén, así es. Ah, Queremos leer la palabra del Señor aquí en el libro de Lucas, Lucas capítulo 3, a la altura del verso 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Gloria al Señor. Mire todo lo que provocó una oración. Dios mío. Una simple oración, gloria al Señor. Lo que pasa es que nosotros tendemos a desesperarnos. Por eso el Señor Jesucristo manda en el libro de Lucas, capítulo 18, que debemos orar sin cesar y no desmayar. O sea, el peligro está en que desmayemos en medio de la oración. Por eso debemos orar sin cesar. El Señor estaba poniendo un ejemplo de ser constante. Puso un ejemplo de una viuda que iba constantemente delante de un juez. Entonces no podemos desmayar cuando venimos delante de Dios con un propósito. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el tiempo es de Dios. Muchas veces queremos que sucedan las cosas porque entendemos que es lo que conviene o entendemos que es lo que yo necesito en el momento o que estoy en una emergencia, estoy en un 911 y si esto no pasa, ¿qué será de mí? Si esto no pasa, se ve el marido. Si esto no pasa, me botan del trabajo. Si esto no pasa, no. Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él, pero que le soltemos la rienda a Él. Por eso dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, un resultado de la oración es encontrar descanso en Dios. Porque muchas veces el afán, los hijos, el esposo, la casa, el trabajo, el negocio, queremos llevar todo encima, queremos resolver todo y queremos una respuesta ya y queremos una palabra ahora y queremos que Dios me diga acá y queremos que Dios me diga allá. Pero es que Dios no se mueve en sentimientos, Dios se mueve en necesidades. Wow. Dios se mueve en propósitos. Dios se mueve conforme a su palabra. Entonces, usted y yo, por más cargados que estemos, por más en emergencia que estemos, no vamos a hacer que Dios cambie sus planes, sino que Dios va a obrar conforme a sus planes. Wow. Y Dios nos va a dar los resultados que Él ha planeado, no lo que nosotros tenemos planeado. Muchas veces los planes de nosotros están divorciados de los planes de Dios. Muchas veces los resultados que estamos esperando no son los resultados que Dios tiene para mandarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce el pasado, conoce el presente, pero también conoce el futuro. Y puede ser que nosotros creamos que nos conviene tal cosa en tal tiempo o en tal momento, pero que no esté
Wow. en el diseño que Dios tiene de ti Dios o mío. o en lo que Dios determinó para ti. Es por esto que vemos personas que se han encontrado con Dios, que tienen un encuentro con Dios, que tenían tales planes, tenían tales proyectos, pero que Dios le presenta sus planes y sus proyectos y ellos tienen que abandonar El el proyecto que de ellos. supuestamente era su plan, el que supuestamente era su proyecto, Wow. porque esa es la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros, a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros, porque hay un tiempo determinado. Usted me va a escuchar diciendo de que lo aprendí. Y por cuanto lo aprendí, quiero que tú también lo aprendas. Hay un tiempo determinado para cada cosa. La Biblia dice, todo tiene su tiempo Wow, debajo del sol y todo tiene su hora de cumplimiento. Ucha. O sea, esto no es a la loca, esto no es a la aventura. Wow. Es que Dios tiene un propósito y los planes de Él no son como los de nosotros. O sea que no podemos acelerar el plan de Dios. Muévete, muévete, papá, ahora mismo, ahora mismo. No, jamás. La Biblia dice que el salmista David estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo. El salmista David fue perseguido por su propio hijo para matarlo y para sentarse en la silla real. El salmista David tuvo que atravesar todo este tipo de situaciones, pero todo este tipo de situaciones le enseñaron paciencia. En el Salmo 40 él dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, un resultado de una oración es la paciencia. Hay gente que dice, yo no pido paciencia porque la paciencia produce ¿Qué pruebas. es esto? Lo están diciendo al revés. Wow. Es la prueba que te enseña paciencia. No es la paciencia que te trae prueba. No, 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 no. Es el tú poder vencer la prueba te enseña paciencia. Exacto. Entonces no digas que tú no vas a pedir paciencia para que no vengan pruebas. No, es que la prueba que vienen te enseñan a esperar. La prueba que vienen te enseñan a esperar, te enseñan paciencia. Aleluya. Entonces leímos aquí, el Señor Jesucristo iba a iniciar su ministerio. Ya tenía 29 a 30 años cuando fue bautizado. Sin embargo, antes de eso no se había dicho nada del Señor. No se había hablado de milagros, de prodigios, de señales. Porque hay cosas que tienen que suceder en un tiempo determinado. Wow. La Biblia dice que cuando él vino al Jordán para ser bautizado, Juan se le interponía porque le decía, es que yo necesito que tú me bautices a mí. O sea, yo no tengo que bautizarte a ti, eres tú que me tienes que bautizar a mí. Y el Señor le dijo, deja, Wow. porque está escrito. Qué humildad. Y tiene que suceder como está escrito. Wow. O sea, tú no puedes interponerte a nada que esté escrito por algo que tú entiendas que tú necesitas. Por ejemplo, hay madres que están orando por sus hijos, pero cuando llega el momento de la prueba, de Dios tener un encuentro con ese hijo, ellas quieren interponerse. Mira, hay algo que se llama proceso, por eso se llama proceso. Todo lo que entra en un proceso tiene un tiempo de terminación, tiene un tiempo para resultados. ¿Entiendes? Entonces a nosotros nos toca orar, nos toca interceder, nos toca limpiarnos, presentarnos delante de Dios, pero el resultado es Dios que lo da. Hay gente que han dicho, pero pastora, yo estoy orando para que mi hijo sea transformado, pero ahora mi hijo se metió, hubo un problema y él estaba en prisión. Hay cosas que no dependen de ti, dependen Dios absolutamente de Dios. Dice que nada sucede sin que Dios lo permita. Nada sucede sin que Dios lo permita. Dice que no cae una hoja sin que Dios dé permiso a esa hoja para que caiga. O sea, nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y aprender. Vamos a cambiar la palabra ¿por qué? Por la palabra ¿para qué? ¿Para qué tú lo estás permitiendo? ¿Para qué tú quieres que yo pase por esto? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que todavía yo no te he entregado? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Porque es que Dios no va a permitir el proceso para que tú sufras, sino para que seas enseñado, para que seas capacitado, para que seas preparado. Es por esto que ya el Señor llega al tiempo donde Él tiene que iniciar su ministerio. Pero para iniciar su ministerio tiene que pasar por el bautismo en las aguas. Cuando están ya todos listos para el bautismo en las aguas, Juan se quiere interponer, pero es que tú no te puedes interponer a la voluntad de Dios. Wow. Es que tú no te puedes interponer a lo que ya Dios tiene determinado. Hacer Tú con tu solamente tienes que esposo, con tu hijo, esperar. con tu familia. Esperar que Wow. suceda a la manera de Dios. Esperar que suceda a la manera de Dios.
Tú me estás diciendo, pastora, que cuando Dios, aleluya, quiere tener un encuentro con alguien, no importa quién se ponga en el camino, no importa quién llegue, cuando Dios tiene un objetivo final, Él lo cumple hasta el final. Mira, es que la palabra de Dios y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En Dios no hay sombra de variación. Él está sentado en su trono. Él conoce el pasado, presente y futuro. O sea, Dios tiene, dice la Biblia, que Él dijo hágase y se hizo. Dijo que Él mandó y fue hecho. O sea, no hay nada que escape de Dios. Está todo en su control. Está todo en su dominio. Pero algo tenemos que aprender, en algo tenemos que ser enseñados. Y por eso todavía no hemos recibido o no hemos salido o no nos hemos encontrado con aquello que ya Dios nos ha prometido. Entonces te decía que Jesús tuvo que hablarle a Juan para que se estuviera quieto, hiciera lo que tenía que hacer, para él poder hacer lo que había sido enviado a hacer. Entonces hay una parte que le tocaba a Juan para que Jesús iniciara. Pero muchas veces comenzamos a ver las cosas en lo humano. Juan dice, pero es que yo soy el que tengo que ser bautizado. Pero era que Juan no necesitaba el bautismo. El bautismo de Juan vino cuando, Dios mío, Padre. Cuando Elizabeth estaba embarazada, que ella tuvo un encuentro con María. Dice la Biblia que el niño saltó en el vientre. Abasama llama. O sea, ya él había sido bautizado desde el vientre. Ya no era necesario que Jesús lo bautizara, porque en ese momento él terminaba y Jesús comenzaba. Dios mío. Mi alma adora. Dios mío. Santo. Entonces dice la Biblia que oraron. Y luego que oraron, el cielo se abrió. Porque es que hay cosas determinadas para ese momento. O sea, Juan, estate tranquilo que lo que va a pasar, lo que tiene que pasar, lo que está señalado, no lo detiene nadie, va a pasar. Por encima de tu voluntad y por encima de lo que tú creas que debe pasar. Él creía que tenía que ser bautizado por Jesús, pero Jesús sabía que estaba escrito que él tenía que ser bautizado por Juan, porque él vino a preparar el camino del Señor, a enderezar lo torcido, a allanar lo áspero. Él era la voz que estaba clamando en el desierto, que vino a preparar el camino del Señor, pero ya había terminado su ministerio e iniciaba el ministerio de Juan, de Jesús, cuando Juan lo bautizara. Entonces no es como tú piensas, no es como tú crees, es como ya está determinado, es como ya está escrito. Es como Dios planeó en la eternidad y antes de la eternidad Dios planeó de ti. Dios sabe todo de ti. Ya el resultado final está en la mano de Dios. No te turbes, no te desesperes. No suelte la toalla, no te devuelva, no te canses de orar. Porque hay un resultado de la oración. Pero es que muchas veces venimos a la oración, pero no venimos buscando la voluntad de Dios, sino la voluntad de nosotros. Por ejemplo, pastora, alguien me tiró por teléfono y me dijo, pastora, yo quiero que Dios me dé un trabajo, yo quiero que Dios me dé un hijo, yo quiero que Dios me dé un esposo, yo quiero casarme con el novio que estoy. Aleluya. Yo quiero que yo le dije, espérate, manita, espérate que eso lo determina Dios. Que nosotros no somos brujos, no somos magos, no. Yo creo que usted está pidiendo incorrecto, pero una lista, quiero esto. Como que tú tienes una varita mágica. Que yo tuviera una varita mágica, hermano. Yo no sabía cómo entrarle porque estaba bajo grito. Le digo, mamita, tiene que saber. Ahí está el primer error. Porque es que usted tiene que venir delante del Señor. Mire, la Biblia dice que Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Que invitó a sus amigos con los que había compartido 3 años, a los que había enseñado, con los que había comido, con los que caminaba. Sí. Y le dijo, ayúdenme a orar, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y dice que ellos se durmieron. Wow. Se durmieron y no lo ayudaron a orar. No estuvieron con él en el momento donde él estaba más angustiado, donde él estaba más afligido, porque ya estaba llegando su hora, ya estaba llegando su momento. Pero el que lo dejaran solo no impidió que Jesús siguiera orando. El que ellos se durmieran no impidió que Jesús siguiera orando. Entonces a veces le confiamos lo que nosotros tenemos que hacer, se lo confiamos a otra persona. Lo que nosotros tenemos que buscar delante de la presencia de Dios, queremos recibirlo de una persona humana, con debilidades, con problemas, pero no sabemos que el resultado está cuando usted viene por usted mismo delante de la presencia del Señor. El Señor estaba solo, estaba angustiado, sus amigos lo dejaron, sus amigos se durmieron.
Pero él no dejó de orar, él no dejó de invocar el favor, él no dejó de implorar la ayuda de su Dios. Wow, entonces usted me está diciendo que hay personas allí que están pidiendo oraciones, pero ellos están sentados en su casa. Dice Ellos la están mirando palabra Netflix. que Jesús Dios mío, Padre. oró. Pero le digo al Señor, si es de ti, pasa esta copa. O sea, Wow. hay situaciones, procesos, problemas, dificultades que estamos atravesando. Y aunque estemos siendo golpeados, aunque estemos tristes, aunque estemos llorando, aunque estemos enfermos, tenemos que procurar la voluntad de Dios. El Señor estaba afligido hasta la muerte, pero le digo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Wow. Si es tu voluntad, impide que yo pase por este proceso, por esta situación tan difícil, tan Sí, dolorosa. sí. Pero el Señor termina diciendo, pero que Pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios mío. Y estaba triste, estaba afligido, estaba angustiado, su alma había desfallecido. Se necesita un Jesús en este tiempo Pero que ¿qué diga le que se estaba haga tu pidiendo? voluntad. Me duele, pero que se haga tu voluntad. No tengo fuerza, pero que se haga tu voluntad. No puedo, desmayo, me muero, Ey. Señor, pero que se haga tu voluntad. Entonces estos son los resultados de una oración eficaz. Cuando el Señor hace esta oración eficaz en medio de su angustia, Wow. de su tristeza, de su dolor, Sí. dice la palabra del Señor que Jehová envió ¿qué? Sus ángeles Sus ángeles. para que le sirvieran Oh, my y para God. que le Dios mío, Oh, santo. para que le fortalecieran, Dios mío, porque Padre. no pidió su voluntad sino la voluntad de Dios. Mío, o sea, que usted me está diciendo que cuando la gente pide la voluntad del Padre va a venir el refuerzo. Va a venir el resultado de Dios. Dice la palabra del Señor que vinieron los ángeles, resultado de una oración eficaz, resultado de una oración con entendimiento, Santo. con sabiduría, con conocimiento. Entonces muchas veces nos frustramos, nos turbamos. Ay, ahora sí, ya no puedo. Pero no es esa la oración correcta. Hágase tu voluntad. Yo no lo entiendo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Me duele. Se fue el hombre, se fue el esposo, me dejó sola. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena, es absoluta. Aunque no parezca dura, aunque En no el parezca momento dura. parece dura, pero cuando Dios envíe su voluntad, entonces veremos que los resultados son diferentes, que los resultados son de paz, que los resultados nos traerán gozo. Aunque La sienta Biblia que me estoy dice, atrasando. busca la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual puso el gozo delante de la cruz. Uch. Él puso el gozo delante del... Oh, my God, my God, my God. Fuego. Él puso el gozo delante del sufrimiento. Él sabía que le esperaba la cruz. O sea que él no estaba mirando la cruz, él Él estaba estaba mirando el mirando gozo. que le iba a producir la muerte en la Dios cruz. mío. Entonces muchas veces nosotros ponemos el obstáculo, ponemos la dificultad, ponemos la enfermedad, ponemos el esposo, ponemos el hijo, ponemos la escasez, la necesidad, la finanza, ponemos todo, pero no ponemos el resultado de usted pasar por encima de todo eso y de usted vencer todo eso. Él puso delante el gozo que le iba a producir la muerte en la cruz. Entonces no se enfocó en la tristeza, en el dolor. Se enfocó en el gozo que le iba a producir la resurrección. Terrible. Entonces tenemos que saber cómo vamos a venir delante de Dios. Porque como yo digo en buen dominicano, a Dios no lo pone rápido nadie. Ay, Tus lágrimas no van a poner rápido a Dios. ¿Cómo Porque va a ser, pastora? Él obra en necesidad. pero Dios es tan Conforme cruel que no me va a ver Él no llorando. es cruel, Él es más que bueno. Lo que pasa es que hay cosas que tienen que suceder. Hay cosas que tienen que pasar para capacitarnos y hasta que no estemos capacitados, Dios no va a obrar. Pero me siento débil, siento que no puedo orar muchas Fortalécete veces. en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero que yo sé que tengo que orar, pero que no me siento bien, pastora. Pero trae su carga delante del Señor. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios no se mueve en la obra de la carne.
Dios se mueve en el espíritu. Por eso es que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder lograr una conexión, una intimidad o una comunión con Dios cuando tú vengas con Él arropada por todos esos sentimientos, por todas esas situaciones, por todos esos afanes. Es imposible que conectes con Dios. Entonces, por eso no va a haber una comunión. Entonces, por eso Él te pide que suelte primero esa carga y después que tú sueltes esa carga, Él te va a hacer descansar. Entonces, cuando tú estés en descanso, cuando tú entras en el descanso es donde Él se revela. Entonces, cuando tú sueltas toda esa agonía, cuando tú sueltas toda opresión, cuando tú sueltas toda ansiedad, cuando tú sueltas toda obra de la carne y te conectas con el Espíritu, entonces tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y la voz de Dios se comienza a oír. Entonces, por eso que dicen la palabra, mi hermana, deposita en Él tus cargas. Entonces, cuando tú Tu depositas tu depresión. carga, cuando tú depositas todo eso en Él, es que te vas a hacer uno con Él. Oh, my God. Entonces, aquí dice la palabra que cuando oraron el cielo se abrió. Cuando oraron el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo y posó sobre él. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios te conducirá a toda verdad y a toda justicia. El salmista dijo, crea en mí un corazón recto y guíame a tierra de justicia. Pero esto lo podemos lograr cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos enseñar, cuando nos dejamos capacitar. Entonces, el Espíritu vino sobre él en forma corporal de paloma. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué Dios tenía complacencia en Jesús? Porque Él siempre le obedecía. Él siempre hacía su voluntad. Tú me estás diciendo que hay gente que están pidiendo muchas cosas, pero no son están obedientes. obedeciendo. Oh, porque my quieren God. su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Quieren su necesidad por encima de lo que Dios entiende que es la necesidad del momento. Entonces, o sea, por no eso hay se mucha rinden, gente. no sueltan, Wow. no reciben, no hay resultado, Dios mío. no hay voz de Dios. Súbele a esto, porque por tú favor. no estás soltando, tú no estás rindiendo, tú no estás viniendo delante del Señor, tú no estás soltando tus ansiedades, tus sentimientos, tu voluntad delante de Dios y por eso Dios no está obrando. Porque Él no puede sujetarse a tu voluntad. Wow. Tú tienes que sujetarte a la voluntad de Él. Entonces, por eso es que estamos mirando, pastora, nosotros que estamos administrando, vemos tanta gente llorando, Dios le habla, ellos reciben la palabra, ellos gritan, muchas veces reciben sanidad, pero en el momento de decirle quiere a Cristo, te dicen que no. Porque vuelven a hacer lo mismo. Porque ellos quieren seguir haciendo su voluntad. Entonces acuérdate que siempre va a haber una multitud. Siempre va a haber una multitud que busca los panes y busca los peces. Dentro de la multitud solo salieron 12 que eran discípulos. Entonces los discípulos son los que van a estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de su maestro. Pero la voluntad, la multitud solamente busca el beneficio, el resultado, los panes, los peces, la profecía, la oración. Pero no estoy dispuesta a sujetarme. No estoy dispuesta a rendirme. Wow. No estoy dispuesta a doblegarme. A no estoy dispuesta a cambiar. hacer la voluntad de Dios. Dios mío. No estoy dispuesta a cambiar, sino que solamente quiero que me atiendan rápido, que me oigan rápido, que me oren rápido, que me den rápido. Dios mío. Pero no me condiciona lo que Dios quiere hacer. No quiero soltar nada. Entonces, yo quiero mi mundo, pastora. Esa oración no tiene Yo resultado. quiero mi mundo, pastora, y yo quiero todas las cosas que en mi mundo, quiero mi cerveza, quiero mi salsa, quiero todas las cosas, pero ya en el momento que me dicen que quiero de Cristo, yo digo, pero quiero es la sanidad, quiero que Dios restaure mi matrimonio, yo quiero Todos que los Dios beneficios. me dé mejor condición económica, yo quiero que Dios me posicione más alto. Entonces, Dios, Quiero los las bendiciones beneficios. son estas son las bendiciones. La bendición es que Dios esté contigo. La bendición es que Dios camine contigo. La bendición es que tú puedas disfrutar lo que recibes. Porque puede ser que tú recibas beneficios materiales, económicos. Pero ¿de qué te valen esos beneficios si Dios no está? ¿De qué te vale? La Biblia dice, ¿de qué te vale agarrar el mundo entero? Abarcar el mundo entero si al final pierdes tu alma. Dios mío. Entonces hay cosas que son pasajeras. El Señor dijo, el cielo y la tierra
pasará, pero mi palabra no pasará. El mundo y sus deseos pasarán, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Dios mío, Dios Entonces mío. yo lo que necesito es la voluntad de Dios en mi vida para permanecer en Dios y que lo que Dios me dio permanezca. Pero pastora, no es bendición que yo ande en la última vehículo del año. Eso es un beneficio que yo, económico. Que yo tenga. Eso es un beneficio económico y cosas. puede ser el resultado Es como de digo, un hombre en obediencia. Santo. Pero eso no te garantiza que Dios está. O sea, tu garantía tiene que ser que Dios esté en el carro y que Dios esté cuando no hay carro. Que Dios esté cuando el matrimonio está próspero, pero que Dios también esté cuando el marido te haya abandonado. Que Dios esté cuando está yendo la cosa bien en el trabajo, pero que Dios permanezca cuando te saquen del empleo. Dios mío. Lo que tú tienes que procurar es que Dios esté siempre cuando las cosas van bien, pero cuando no van bien también. Entonces, por eso es que el resultado de la oración eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque es una oración ferviente, es una oración que tú la vas a hacer conforme a la palabra. Yo te aseguro que si tú vienes delante de Dios y le oras por la palabra, es imposible que Dios pueda negarse a cumplir su palabra. Porque en la palabra está comprometido al deseo de Dios. A la voluntad de Dios. Dios mío. Al sueño de propósito Dios. Wow. Entonces, por eso debemos aprender a orar por la palabra. Declarando la palabra. Señor, tú dijiste. Señor, tu palabra dice. Señor, tú me hablaste. O sea, recordándole al Señor lo que ya Él prometió. Wow. Cuando Daniel vio que se habían cumplido los 70 años de cautiverio, dice la palabra que a los 70 años el Señor iba a libertar a su pueblo iba a regresar y le iba a levantar templo a Dios nueva vez. Wow. Pero habían pasado los 70 años y el pueblo seguía cautivo en Babilonia. Pero hubo uno que comenzó a escudriñar la palabra. Hubo uno que comenzó a leer la palabra. Y Daniel, escudriñando, se encuentra con la profecía de Jeremías y dice, pero ya se cumplieron los 70 años porque él era uno de los que estaban cautivos. Ya se cumplieron los 70 años y seguimos aquí. Entonces yo voy a investigar qué Dios mío, Padre, yo voy a investigar por la palabra qué es lo que pasa, que no hemos sido librados. Que todavía estamos presos, cautivos aquí en Babilonia, donde ya deberíamos estar en Jerusalén disfrutando de los beneficios que Dios nos prometió, bebiéndonos la leche, comiéndonos la miel. Súbele esto, y comiéndonos las uvas. ¿Qué pasa? Que todavía estamos aquí. ¿Tú sabes qué había pasado? Que nadie había venido delante de Dios. Que nadie se había arrepentido delante de Dios. Que nadie se había acordado de que ya habían pasado los 70 años y de que todavía estaban presos. Nadie había levantado un clamor delante de Dios. Y el mismo Daniel lo dice. Dice, se puso delante del Señor. Y entonces le recordó al Señor, tú eres un Dios de pacto. Tú le prometiste a Abraham, tú le prometiste a Isaac, tú le prometiste a Jacob. Y mira dónde estamos todavía. Dice que él se puso delante de Dios en nombre del pueblo. En nombre del pueblo. No fue Daniel que pecó. Aún él estaba en Babilonia, aún él estaba cautivo. No se registra que él había fallado, pero se puso en el lugar de los que habían pecado. Dios mío. Wow. Se puso en el lugar de los causantes de que ellos estuvieran cautivos en Babilonia. Y les recordó al Señor sus promesas. Les recordó la palabra que le había dado a Abraham, que le había dado a Isaac y que le había dado a Jacob. Les recordó al Señor la profecía que había salido de la boca de Jeremías. Y le pidió que perdón por él y por el pueblo. Desde que me humillo delante de ti. Pongo mi corazón delante de ti. Pongo el pueblo delante de ti. Porque yo necesito que este cautiverio se rompa. Yo necesito que esta esclavitud termine. Yo necesito que tú Hay nos gente saques que tiene de que orar aquí. por su familia ahora. ¿Me entiendes? Entonces tú que ya fuiste libertado, tú que ya le sirves a Dios. Yo soy única cristiana en mi casa, pero yo he visto la mano de Dios respondiéndome por mi padre. Yo he testificado en muchos videos que yo le entregué al Señor a mi papá. Que yo pude romper una maldición generacional en mi papá. Que yo pude hacer que él renunciara, que él se desligara y que él vomitara cosas que tenía arrastrando de 50, 60 años atrás. Dios mío. Pero cuando llegó la hora de su partida, ¿quién estaba al lado de mi papá? Yo poniéndolo delante de Dios, yo pidiéndole perdón a Dios por él, yo diciéndole él confiese, reciba a Cristo, oiga la palabra. Y yo le pedí al Señor cuando yo era nueva creyente, como con 4 o 5 meses, que lo último que mi papá hiciera fuera recibir a Cristo y glorificar a Cristo antes de morir. Y esa oración contestada, porque mi papá se me murió en mis brazos.
Y lo último que hizo fue confesar a Cristo conmigo. Y lo último que hizo fue adorar a Cristo conmigo. Y lo último que hizo fue escuchar la palabra que yo le leí. Entonces yo puedo dar testimonio de que mi papá se fue con el Señor. Yo se lo entregué al Señor. O sea que ahí se cumplieron lo que dice en Santiago, que la oración del justo. La oración Puede eficaz del justo puede mucho. Dios mío. Amén. Entonces tenemos que aprender a orar por la palabra. No podemos manipular a Dios como manipulamos al esposo, o como manipulamos al hijo, o como manipulamos al padre o a la madre, que cuando queremos algo sabemos manipular para salirnos con la de nosotros, pero a Dios no lo podemos manipular, Dios mío. porque Dios no se mueve en tu carne, ni en tus sentimientos, ni en tus emociones. Dios mío. Dios se mueve en su voluntad perfecta, soberana y absoluta. Ni aunque llore hasta mañana. Tú puedes llorar, porque déjame decirte algo. No es que tú llores o no llores, es con la intención del corazón. Dios mío. Dios mío. Porque es que Dios va a ver tu llanto conectado a lo que está dentro de tu corazón. El deseo de nuestro corazón. Oye esto. Cuando Lázaro murió, el Señor permitió que pasaran 4 días, porque ya al 4.º día no había esperanza humana de que un muerto resucitara. Al 3.er día todavía había posibilidad de que un muerto resucitara. Pero el Señor llegó al 4.º día cuando ya no había esperanza humanamente. Marta le salió al encuentro y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero ¿qué pasa? Que el Señor le pregunta a Marta dónde lo pusieron. Pero detrás de Marta viene María. Y María le dijo lo mismo que le dijo Marta. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gloria al Eterno. María le dijo a Jesús lo mismo que le dijo Marta, pero se lo dijo postrado a sus pies. Llorando, postrada a sus pies. Ay, chacha. Y dice la Biblia que cuando Jesús la vio, se estremeció su espíritu. Y lloró. Aleluya. Oh, gloria. Estamos hablando de 2 personas, 2 gente en la iglesia con 2 actitudes diferentes, pero que le están diciendo lo mismo a Dios, que le están pidiendo lo mismo a Dios. Porque no es que no vamos a llorar delante de Él, o sea, su presencia tiembla la tierra. Amén. Es la actitud del corazón. Es la intención del corazón para lo que tú estás pidiendo. Por eso Santiago dice que no sabemos pedir como debemos. Porque pedimos Y mal. que no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para satisfacer nuestros deleites. Oh, my God. Entonces tenemos que desconectarnos de esa petición ambiciosa. Tenemos que desconectarnos de esa petición egoísta. Y conectarnos a la oración eficaz que puede mucho. Entonces, por eso es que hay muchas oraciones sin resultado. Porque no estamos conectando la oración con la intención del corazón. Entonces, con el corazón sentimos una cosa y con la boca decimos otra. Y Dios no puede ser burlado ni engañado. Entonces, por eso este tipo de oraciones que estamos citando aquí tuvieron resultado. Te voy a poner un ejemplo palpable de una oración con resultado. Dice la Biblia que pasaron muchos años y Elcana venía a traerle culto a Dios con su familia, con sus 2 mujeres. Dice la palabra que Penina irritaba a Ana, la amargaba, la enojaba, la irritaba, al punto que ella ni comía. La angustia, el enojo era tan fuerte que ni hambre le daba. Pero ellos venían a traerle culto a Dios. Ellos venían supuestamente al templo a adorar a Dios. Pero Ana se iba irritada, amargada y enojada. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los años que ella le prestó su oído a Penina, estaba desconectada del altar de Dios. Porque ella no se enfocaba en que iba a llevarle culto a Dios, sino a lo que Penina decía de ella. Entonces muchas veces estamos prestándole nuestro oído a las peninas que nos están rechazando, que nos están burlando, que nos están menospreciando, que nos están diciendo que no parimos, que somos estériles, que no servimos para nada, que no vamos a llegar a ningún lado. Pero no llevamos esto al altar. Entonces tú tienes que llevarle tu penina al altar a Dios. Tú tienes que llevarle tu enojo al altar a Dios. Tú tienes que llevarle tu tristeza al altar a Dios.
Entonces pasaron muchos años, la Biblia no registra cuántos, pero pasaron muchos años porque dice que Penina tenía muchos hijos. Pero todos esos años ella se encargó de que la esterilidad de Ana permaneciera. ¿Por qué? Porque no se enfocó en desgarrar su alma, sino que se enfocó en escuchar una Penina que la burlaba, que la irritaba, que la enojaba, que la amargaba. Entonces todo va a depender en dónde está tu enfoque. Todo va a depender a quién tú le estás prestando tu oído. Ese año, dice la Biblia, que ella reaccionó y hizo pacto con Dios. Hizo compromiso con Dios. Entonces hay cosas que no van a suceder hasta que tú no te comprometas con Dios. Hay cosas que no van a suceder hasta que tú no te enseries con Dios. Que te pongas serio con Dios. Dios mío. Entonces esta mujer vino y hizo pacto y le dijo, Señor, si tú te dignares. Ella no le dijo, quiero un hijo ahora, ábreme la matriz ahora. Te sirvo. No. Ella le dijo, si tú te dignares en darme un hijo, ese hijo que tú me des, yo vuelvo y te lo traigo al altar. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que tú vas a concebir en el altar, que tú vas a recibir en el altar, pero cuando cambies de actitud. Cuando cambies el enojo por desgarrar tu alma, cuando cambies la ira por desgarrar tu alma, aleluya, cuando cambies tu irritación por desgarrar tu alma. Entonces, cuando Ana pactó con Dios, se le olvidó el enojo, la ira, la amargura que le producía Penina. Dice que comió y adoró. Ahora empezó a adorar. Ay, Dios mío. ¿Entendiste? Mientras ella se ocupó en enojarse, en airarse, en irritarse, no comía. ¿Cuál es el pan? La palabra. No había búsqueda. No comía, no había hambre de Dios, no había sed de Dios, no había necesidad, porque estoy encerrada en mi amargura. Estoy encerrada en mi amargura. Recibe esta palabra. Estoy encerrada en mi enojo, estoy encerrada en mi frustración, estoy encerrada en que se desbarató mi matrimonio, estoy encerrada en que el marido se me fue, estoy encerrada en que el negocio me quebró, estoy encerrada en que el hijo está rebelde, pero no he podido desprenderme de esto y desprenderle esto a Dios y traérselo al altar y adorarlo. Entonces, cuando aprendamos a adorar, aunque el hijo esté rebelde, cuando aprendamos a adorar, aunque el esposo se haya ido, cuando aprendamos a adorar, aunque el negocio haya fracasado, en el altar donde dejemos esto, en el altar donde desprendamos todo esto y desgarremos nuestra alma delante del Señor, en ese mismo altar nos vamos a embarazar de la voluntad de Dios. En ese mismo altar se va a romper la esterilidad. En ese mismo altar va a quedar todo lo que no ha dejado. Que Dios obre, que Dios se mueva y que Dios nos responda a la oración. Dice que ella se levantó y adoró y se fue a su casa y se llegó a Elcana y concibió. O sea, en un día pasó lo que no había pasado en años. Wow, entonces, en una visita. En unas horas delante del Señor, desgarrando su alma con un cambio de mente, con un cambio de actitud, con un cambio de oración. Pasó lo que no pasó en años. Nació lo que no había nacido en años. Se embarazó de lo que no se había embarazado en años. Entonces muchas veces no hay respuesta porque no cambiamos de actitud, no cambiamos nuestras palabras, no cambiamos nuestra oración, no cambiamos nuestro comportamiento, pero queremos obligar a Dios a que haga cosas que nosotros mismos no hemos hecho en nosotros. Hay cosas que nos toca hacerlas primero a nosotros y cuando nosotros las hagamos, entonces Dios va a obrar, Dios se va a manifestar. Entonces, esto fue una oración con resultado, con el resultado de un hijo, con el resultado de un ministerio, con el resultado de un Samuel, que era juez, que era profeta, que era sacerdote. O sea, tú vas a recibir todo lo que hasta ese momento no habías podido parir. Vas a parir el ministerio profético, vas a parir el ministerio sacerdotal, vas a parir el ministerio de alabanza, de adoración, de pastorado. Vas a parir lo que por tantos años estuvo estancado porque tú no quisiste cambiar de actitud. Entonces usted me está diciendo, mi hermana, que tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Y la demás? Y todos los demás te serán añadidos.
tú que te estás preocupando tanto, tú que no puedes ni orar, tú que no puedes intimar con Dios, esta es la respuesta a tus oraciones que no han sido contestadas, porque no lo has hecho correctamente, no has pedido la voluntad del Padre, no estás alineada a lo que Dios quiere que tú hagas, no estás pidiendo al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo te voy a obedecer? Sino que estamos buscando nuestro propio beneficio, estamos buscando nuestra propia ayuda. Vemos el ejemplo de Daniel. Daniel intercedió por su pueblo, él no había fallado, pero él pidió perdón por su pueblo. Él se puso delante de Dios por su pueblo. Él se humilló por su pueblo. ¿Cuántos de ustedes están orando por el que está a tu lado? ¿Cuántos de ustedes están orando por el primo, por el familiar, por el mundo? O lloran por el dolor del otro. ¿Cuántos de ustedes lloran por la necesidad que hay en otro? ¿Cuántos de ustedes se preocupan porque otros no tengan que vestir, porque otros no tengan que comer? Ay, Dios, es que estamos orando mal. Estamos pidiendo mal porque nuestros corazones están lejos a la voluntad de Dios. Yo creo que esta palabra va a trastornar tu vida y a partir de hoy creo fielmente que vas a empezar a transformar tus oraciones. Hermana, 5 oraciones que usted pueda darle al pueblo que han sido eficaz en tu vida. Ya la hemos ido mencionando. Tenemos Sí. la de Jesús. Oraron, el cielo se abrió, vino el Espíritu Santo. Wow. O sea, cuando tú oras, el Espíritu Santo, puedes recibir al Espíritu Santo. Cuando tú oras, eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos esta oración que rompe la esterilidad. Sí. Cuando ella desgarró su alma en el altar, Wow. se rompió la esterilidad. Dice la palabra del Señor que Samuel estaba en el templo, cerca del arca, y Dios le habló. O sea, la respuesta a tu oración puede ser el conocimiento de tu llamado, el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, para tu casa. Él aprendió a conocer la voz de Dios cuando estaba cerca del arca. Una oración con respuesta. Daniel siguió orando, aunque un edicto de muerte lo estaba persiguiendo y lo estaba acusando. Siguió orando como lo hacía antes. Resultado, los leones se callaron. Los leones no se lo pudieron comer. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron honrar a Dios antes que doblarse al sistema, antes que doblarse a la estatua. Resultado, el fuego no lo quemó. Hay miles y miles de respuestas, de resultados que tenemos conforme a la Biblia, que nosotros también podemos lograr cuando vengamos delante de Dios con la actitud correcta, buscando la voluntad de Dios. Yo sé que usted está contenta, yo sé que usted está feliz, yo sé que usted ha cogido herramientas de parte del Señor, que Dios te ha hablado. Yo estoy mirando personas llorando, hay personas que están llorando, Teresa, hay personas que esta palabra está quebrantando su corazón, hay personas que ahora mismo las heridas están siendo sanadas a través de la palabra. Bendito es el Señor. Tal vez mucha gente no te ha dicho esto, tal vez mucha gente te dijeron que brinque para arriba, que done, que pacte, que entregue dinero para ser escuchado por Dios, pero te traemos aquí bíblicamente. Tu hermana, tu sierva, tu guerrera Teresa te trajo una palabra bíblicamente. ¿Por qué tus oraciones no son escuchadas? Le damos gracias al Señor porque hemos llegado al final de este bello contenido. Bendito es el Señor. Te invitamos a compartirlo. Sé parte, sé esta cadena de bendición para bendecir a otros. Comparte, dale like, deja tu comentario. Si quieres la segunda parte, déjalo aquí debajo que vamos a traer la segunda parte. También si quieres que te saludemos, si quieres que Excelencia Cristiana te envíe un saludo, sea cumpleaños, aniversario, déjalo ahí en los comentarios que vamos a tomar en cuenta tus comentarios. Para el próximo video te estaremos mencionando. Dios te bendiga de una manera especial. Estuvo con ustedes su hermana Pastora Teresa de Cid. Tu hermana Teresa Polanco, Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.